tomando como eje motivador la estética de las controversias en la persistencia del mal, me pregunto, ¿existe el encantamiento por el mal? El periodista y escritor británico Thomas de Quincey, en su ensayo del asesinato, considerado como una de las bellas artes, publicado en 1827, plantea la muerte como un espectáculo para ser observado y disfrutado. Lactancio, escritor latino nacido en el siglo III, manifestaba, en cambio, ¿qué cosa es tan terrible, tan funesta y repugnante como el asesinato de una criatura humana? Por esta razón, nuestra vida se protege con las leyes más severas. Por esta razón, las guerras son objeto de execración. Y sin embargo, en Roma la costumbre tradicional ha permitido autorizar el asesinato no solo en la guerra y en contradicción con el derecho y las exigencias del gusto, ha llegado a equipararse a las del crimen. Baste con mencionar la tolerancia generalizada para con los asesinatos en los terribles espectáculos en el circo romano, coliseos construidos para observar con fruición a hombres que luchaban hasta la muerte, o las ejecuciones públicas en el Reino Unido, los sacrificios humanos de los aztecas y otras culturas. Hoy mismo, la decapitación ante el pueblo en Arabia Saudita, o la lapidación pública de mujeres acusadas de adulterio en Nigeria, Somalia, Indonesia, Siria, Irán. Ahora bien, si el solo hecho de presenciar un asesinato transforma al espectador en cómplice del mismo, si eso basta para que compartamos la culpa del autor, deducimos necesariamente que en los crímenes del anfiteatro, por ejemplo, la mano que castigaba no estaba más bañada de sangre que la de quien contemplaba pasivamente y hasta aplaudía al asesino reclamando premios para él. Esa confusión es la que justifica en cierta medida la duplicidad del ser. Esto ha sido tomado en reiteradas oportunidades por la literatura. Citaremos por ejemplo a Robert Stevenson en su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una aventura del horror y la tragedia que nos lleva a reflexionar sobre los reveses de la conciencia. Hoy los Hyde perduran y los Jekyll no abundan. El libro no es más que la alegoría de la lucha entre el bien y el mal que el ser libra en su interior. En realidad, se trata de uno y su alter ego. Mal y bien son complementarios y cohabitan. Pero con la prensa moderna, el crimen va a situarse en el centro de una gran transformación en relación con el público lector. La historiadora Vanessa Schwartz señala que ese interés cultural por el crimen era una especie de show con la realidad. ¿Qué nos impulsa, por ejemplo, a visitar los campos de concentración nazis o los tantos museos del Holocausto? A menudo hay una avidez perversa por fomentar la atención y la fama que genera el asesino, ya sea serial o no. Muchas mujeres se comunican con homicidas en serie en prisión, les profesan su amor, les envían dinero, fotografías y hasta contraen matrimonio. La doctora argentina Analía Muguel, especialista en medicina legal, comenta que la hibristofilia, que es la tendencia a sentir atracción por personas peligrosas, es más frecuente en mujeres y se cree que podría ser una de las consecuencias de lo que ocurre cuando las lógicas del patriarcado son llevadas al extremo. Una pregunta que se torna ineludible sería, ¿el morbo existe? Hoy todo se torna mediático y con el avance tecnológico podría decirse que se invita a participar a quien está interesado en el hecho delictivo de turno. El morbo existe. Y para quienes están ávidos de sentirlo, hay quienes se encargan de complacerlos y de servirles lo que piden.
El periodista de casos policiales Rodolfo Palacios dice que los asesinos múltiples cumplen, y cito, una función social, permitiéndonos satisfacer nuestras fantasías más vengativas a modo de catarsis. El mal fascina, por eso lo negamos. Y para terminar, no puedo dejar de citar las palabras del perito criminalista y forense más reconocido en nuestro país, el doctor Raúl Torre, quien dice: cualquiera que haga mi trabajo no tiene dudas de que el demonio existe.